Muy buenas amigos, ¿qué tal? Viernes 3 de septiembre, aquí estamos un día más en las afueras del Santiago Bernabéu. Quédate conmigo hasta el final del vídeo, porque ya sabes que entraré al interior del Santiago Bernabéu. Vamos a ver cómo van los trabajos en la remodelación de la casa de todos los madridistas. Así que ya sabes, si eres nuevo en el canal y no quieres perderte nada, suscríbete y activa las notificaciones. Y si quieres apoyar un poquito más al canal, hazte miembro premium. Venga, vamos a arrancar con el vídeo de hoy. En la parte superior de la torre D no veo que estén instalando el mismo tejadillo que vimos ayer en la torre A. Yo creo, mira, sí que tienen ya la primera estructura, así que dentro de muy poco lo veremos. Ahí podéis ver esa pieza inclinada, ahí debería apoyar. Y la otra yo creo que nos está tapando el punto de vista, nos la está tapando ese pilar de ahí. Venga, vamos a comenzar el recorrido, nos vemos ahora a pie de calle. Aquí estamos ya llegando a los pies del Torreón, la torre D y el nuevo edificio, el lateral este, en el extremo más norte del estadio, como no podía ser de otra forma. Bajando Padre Damián, quiero dar la bienvenida a dos nuevos miembros premium al canal. Su nombre son David Gálvez y Sergio Puig, aquí están. Muchísimas gracias amigos por el apoyo que le dais al canal para seguir creciendo. Ya sabes, hazte miembro premium, botoncito aquí abajo de unirte y pasarás a disfrutar de todas las ventajas que ofrecemos. Y mucha suerte a todos los que sois miembros premium, que esta tarde tenemos el sorteo de la camiseta oficial, ¿eh? Venga, vamos con los avances en el Torreón y en el edificio del lateral este. Aquí podemos ver cómo van a seguir ganando metros de altura las estructuras de las barandillas con los soportes y demás. De momento siguen en ese segundo nivel y me gusta esto que veo aquí al fondo. Ahora bajaremos y lo veremos mucho mejor. Pero ahí al fondo podéis ver cómo empiezan a asomar ya las piezas de color rojo de la estructura del edificio del lateral este, pero en el extremo del fondo sur. Vamos a seguir bajando. Paseo dirección a la plaza de Sagrados Corazones. Ya ni rastro de la que tenían aquí montada con la bajada de la antigua cercha de Padre Damián, planito de la cubierta. Ya todo prácticamente liberado, despejado. Ya vimos en el vídeo de ayer que subía al Torreón. Hoy no voy a subir, no les quiero dar mucho más la matraca. Aquí os podéis fijar ahora cómo están picando detrás de la barandilla. Yo creo que es parte de la plataforma. Voy a ver si puedo asomarme, si no viene ningún coche ni autobús. Aquí están picando el hormigón de esa plataforma que utilizaron para colocar las bancadas. Ya han retirado toda la capa de grava sobre la que se manejaban las grúas LR. Y ahora aquí ya el protagonista del lateral este, me da a mí que va a ser el nuevo edificio en su extremo sur. Vamos a hacer zoom a esa zona de ahí. Ahí lo podéis ver, ayer por la tarde cuando salía de grabar el directo, de hacer el directo en el Bernabéu. Ahí podíamos ver cómo colocaban la primera pieza roja de la estructura y ya tienen tres puestas, tres enormes piezas verticales, incluso tienen una ahí en medio, una viga que las conecta perpendicularmente entre sí a las verticales. Vamos a continuar el recorrido, disfrutando de este plano general de la fachada del lateral este, y nos vemos ahora en la Plaza de los Sagrados Corazones, mientras observamos cómo poquito a poco se va pintando de blanco ese edificio del lateral este. Va a quedar chulo, aunque sea así de momento provisional este año, va a estar chulo ver la fachada así de color blanco. Espero que pinten también los tramos interiores. Vamos a ir pasando por Plaza de Sagrados Corazones, aprovechando que tiene aquí la puerta abierta, echamos un rápido vistazo. Vamos a continuar. Hoy me ha fastidiado, chicos, no haber podido, he tenido que cancelar el directo con el tramo final del izado de la mega cercha porque he tenido unos problemillas en el trabajo. Ya sabéis que yo de lunes a viernes tengo mi trabajo en mi empresa y demás, y al final esto de YouTube lo voy compaginando como buenamente puedo, haciendo malabares, y joder, lo tenía todo muy bien organizado para llegar al tramo final del izado de la mega cercha, que vamos a ver ahora su posición ya ahí en lo alto de los cielos de Madrid. Y me ha surgido un imprevisto de última hora y no he podido venir. Empezando a recorrer el fondo sur, avenida Concha Espina. Vamos a hacer zoom al edificio desde este otro punto de vista. Os dije que una vez terminasen de hormigonar toda la zona del parking, esto va a ir creciendo muy rápido a lo largo de toda la fachada del lateral este del estadio. Pues así continuamos el recorrido por el fondo sur. Notaréis que ha habido un cambio bastante de luz, es porque hemos estado comiendo los youtubers. Hemos estado David de Viajar es lo mío, Maribel, Jesús, Caireta, Rafael Alonso detrás de la valla pagándose unos costillares, y un buen amigo de las obras. Así que nada, continuamos el recorrido alrededor del Bernabéu viendo la fachada del fondo sur.
A ver ahora cómo hago el directo, que estoy con el estómago lleno. Plano general de la fachada del fondo sur. Vamos a continuar. Vemos las escaleras y demás, toda la zona ya despejada de la antigua Torre B, y ahora sí que nos vamos a fijar en lo alto de la Cercha. Aquí la tenemos a la protagonista del día de hoy, la cuarta y última mega Cercha en lo alto de los cielos del Santiago Bernabéu. Os comentaba antes que me ha fastidiado mucho no poder hacer el directo con la llegada final hasta su posición, y es que he tenido un problema de trabajo de última hora y no he podido salir antes. Así que aquí tenéis este espectacular plano del lateral oeste, dentro de muy poquito. ¿Y cuál será el siguiente paso a seguir? Pues con esta grúa que veis aquí atrás, lo engancharán al cubo y el cubo lo subirán arriba. Del mismo modo ocurrirá con el cubo que vamos a ver ahora en la zona del fondo norte. Viendo ahí un nuevo tramo de escaleras. Ahí podéis verlo mejor. Van a empezar con la siguiente sección de accesos y escaleras de evacuación. Ahí tenéis la colocación. Ahora cuando bajemos del fondo norte otra vez, me fijaré a ver si ya la tienen colocada. Nos vamos a asomar aquí. Me gusta este plano, ¿eh? Aquí tan de cerca el cubo, arriba la mega Cercha. Vamos a continuar nuestro recorrido por Paseo de la Castellana, a ver qué tal va, cómo queda la fachada del estadio, ya completamente despejada sin la mega Cercha enfrente. Otro plano desde este otro punto de vista. Acercamos la mirada para no perdernos ningún tipo de detalle. Ahí tenéis la separación actual con respecto a la Cercha del fondo norte. Vamos a continuar avanzando. Y nos vamos a subir aquí un momento al árbol para poder ver cómo van los trabajos en la plataforma para su desmontaje. Ya sabéis que toda esta zona aquí, ahí veis, eso ya se queda, pero ahí al fondo ya vemos los últimos tramos que quedan por desmontar, soportes y demás. Ya han picado toda la losa de hormigón y de hecho, fijaos ahí detrás, esas son las torres de apeo que van creciendo en la zona frontal de la fachada de Castellana para poder comenzar con la construcción de la viga museo. Que bien podemos ver ahora los muros de ladrillo que están haciendo en los anillos superiores del estadio. Eso creo que es segundo anfiteatro, creo que es la altura más o menos a la que quedan los palcos VIP. Realmente impresionante ya verlo de nuevo arriba. La cuarta y última, ahora lo próximo que harán, como ya os he dicho, es subir los cubos. Aquí tenemos el del fondo norte, tienen que subirlo ahí arriba, conectarlo con las terminaciones de las piezas amarillas que hay en la parte superior, esas escuadras que veis ahí. Y ya por último lo siguiente será comenzar a ver cómo comienzan a llegar todas las riostras que van conectando perpendicularmente las dos megacerchas, la 3 y la 4, y las vigas que unen esas costillas entre sí. Ya sabéis, las costillas van así, las veríamos en vertical, y luego las pequeñas vigas son las que van uniéndolas así, que creo que van 3 o 4 entre cada costilla. Y luego además faltarían unas piezas que van en diagonales, pero bueno, lo iremos viendo a lo largo de las próximas semanas. Ya estamos ya en la zona frontal a la Torre C. Aquí tenemos el tirachinas descansando. Esta va a ser la grúa, esta que veis aquí, es la grúa que se va a encargar de subir esto ahí arriba. Seguramente, muy posiblemente, podrían hacerlo incluso esta tarde. Si no, mañana por la mañana seguro que tendremos movimientos al respecto. Ya sabéis que yo los fines de semana puedo venir prontito. Y ahí por detrás vemos como ya no queda absolutamente nada de la antigua Torre C. Cómo va cambiando poquito a poco la casa de todos los madridistas. Voy a grabar unos planos para el vídeo de todos los detalles que tendrás luego subido en el canal, y nos vamos a la dirección al fondo sur de nuevo para coger nuestra entrada y acceder al tour del Bernabéu. Venga, nos vemos dentro. Qué bien se va viendo toda la plataforma que han picado y todo lo que han ido retirando, ¿eh? Es increíble. Qué bonito volver a ver la fachada del lateral oeste de Castellana despejada de obstáculos. Una pena tener justo en el tramo frontal las casetas de las oficinas, vestuarios y comedores. Estamos justo a punto de acceder al interior del Tour del Bernabéu y ahí podéis ver el tramo de escaleras que tienen preparado. Ahí lo tenéis, ya lo veíamos antes cuando empezábamos a subir Castellana, pues ala, están a puntito de instalarlas.
Venga, nos vamos al interior del Bernabéu. Estamos a punto de acceder ya al mirador, pero bueno, aquí podemos ver la torre de apeo del extremo norte, cómo va creciendo poco a poco. Aquí vemos la ampliación de la plataforma de Castellana, esperando esas piezas del forjado colaborante para seguir creciendo. Y si hacemos zoom a esa parte trasera, podemos ver toda la losa de hormigón de la plataforma provisional picada. Y a ese extremo ya que veis, ahí es que ya lo han retirado, quedan esos soportes por retirar en esa parte frontal y ya veis cómo ha adelgazado la plataforma. Y ahora sí que sí, quédate conmigo porque vamos a esa puerta y accedemos al mirador a ver todos los avances del interior. Pues aquí estamos un día más, interior de la casa de todos los madridistas. Espectacular cómo luce ya el Santiago Bernabéu, apareciendo esos primeros tramos verdes del césped artificial de las bandas y los fondos. Recuerda, amigos, si eres nuevo en el canal, suscríbete, activa las notificaciones y si quieres apoyar un poquito más al canal, hazte miembro premium, no te vas a arrepentir, que os cuido muy bien. Esta tarde los miembros premium que ya llevan un tiempo en el canal tienen sorteo, una camiseta oficial del Real Madrid, y en el futuro seguro que habrá más sorteos así. Bueno, chicos, venga, vamos a arrancar ya a comentar todos los cambios que vemos en el interior del estadio. Ayer vimos cómo sobre el terreno de juego iban echando ese material negro, sería turba o algún tipo de material orgánico, para ir preparando el terreno para colocar los tepes por encima. Y ahora lo que están haciendo con ese tractor de ahí, os voy a hacer zoom, aunque luego lo tendréis en el vídeo de todos los detalles, lo que están haciendo es mezclarlo, están mezclando la arena de río con el material negro que echaron ayer. Y luego tenemos por aquí a esa pequeña compactadora que va dejando todo completamente uniforme. Vamos a echar un vistazo a esta zona aquí del fondo norte, acercamos la mirada, otro poquito más, vemos como ya han pasado por ahí esas tuberías, que no es otra cosa que va a servir para el hormigonado de toda la losa de hormigón de esta grada que falta por construir en el fondo norte. Dentro de muy poquito veremos todo esto hormigonado, chicos. Y vamos a hacer un plano corto para ver cómo han pasado las instalaciones por ese margen del terreno de juego. Recomiendo que vayáis al vídeo de los detalles de hace 2 días, porque toda esta zona de aquí estaba completamente hueca, por donde van esos tubos. Lo han rellenado, había unos tubitos y más de color naranja, similares a ese que está ahí vertical, y luego lo han ido completando, etcétera, y han ido pasando canalizaciones para futuras instalaciones. Y ahí veis cómo llegan a una gran arqueta de registro, justo en el córner del fondo norte con el lateral oeste. Vamos a seguir avanzando, veo trabajos en la zona de la grada del fondo norte. Vamos a ver cómo están reparando algunos asientos. Imagino que retirarán esos cables que momentáneamente están pasando por toda la zona. Una buena cuadrilla han metido ahí a trabajar. Llegamos ahora a la zona de la grada del fondo norte, vamos a fijarnos allí en esos rollos de los tubos. Esos rollos es césped artificial que lo tienen enroscado. Irá completándose todo el perímetro del terreno de juego con césped artificial. Recordad, por favor, que el césped del terreno de juego será césped natural, cosido con fibras de césped artificial, es un césped híbrido. Hacemos plano al contorno del terreno de juego, vemos cómo están vertiendo hormigón en ese margen que queda. Y por detrás podemos ver los trabajos que llevan bastantes días parados ya en esa grada del lateral este. Seguimos avanzando, llegamos al graderío que hay en la zona frontal al palco de honor. Vamos a acercar la mirada para analizar con todo lujo de detalles cómo se están desarrollando los trabajos en esa zona. Y podéis ver los muretes que están haciendo por la parte trasera, más cercanos al palco de honor. Ahí podéis ver la grada ya que va presentando esa forma escalonada a ese graderío. Ahí en medio vemos los paneles de encofrado y el lado derecho que ya está hormigonado y fraguado. Por ahí irán las escaleras de acceso. Y supuestamente en esa zona tienen que ir palcos, van boxes, donde se sentaba la gente que invitaba a Fly Emirates. Seguimos avanzando, llegamos hasta la zona de la grada batible. Poquito a poco me gusta cómo va cogiendo color el estadio, color azul de los asientos algo más limpios. El color naranja de los pasillos, aunque no me guste tanto, por lo menos ya se ven muchos reparados.
Y ahí podemos ver la grada abatible levantada con los asientos en la parte superior. Y qué jodidos, tienen tapados el sistema con el que se levanta la grada abatible, que ya os comenté que creía que era un sistema que se llama Spiralift. Hay vídeos en YouTube que explican cómo funciona, es realmente interesante, así que os recomiendo que lo busquéis. Llegamos a la zona de las gradas del córner sureste, veis como ya han terminado de hormigonar para dejar toda la grada, todo el graderío al mismo nivel, y ya van colocando poquito a poco los asientos en toda esa zona. De momento, esas especulaciones que había sobre zona de movilidad reducida en esa zona, yo creo que no, van a ser todo asientos. Continuamos, nos fijamos ahora en la rampa del fondo sur. Por cierto, tienen ahí una bomba de hormigonado y fijaos la distancia que cubren. Voy a haceros zoom para que veáis de nuevo la zona en la que están hormigonando. Ahí lo tenemos, tenemos a ese operario caminando con esas botas por el hormigón, y a veces ese dumper que hemos visto también anteriormente, hormigonan sobre él y luego se recorre la banda y continúan los trabajos por esta zona de aquí. Bueno, vamos a llegar a recorrer el fondo sur, esa rampa de acceso para maquinaria, ya todo completamente reforzado. Dentro de muy poquito yo creo que eso lo tendremos cubierto con algún tipo de lona. Y llegamos a la zona del fondo sur, hacemos zoom a aquella zona. Recordad que ayer dimos la exclusiva, lo cazamos, ahí está la cinta transportadora, y como ya podéis ver han estado sacando tierra. Yo imagino que toda esa zona de ahí la van a dejar al mismo nivel, van a aprovechar zona del interior de la cueva para colocarla ahí, lo van a dejar todo al mismo nivel, y después habrá que estar atentos para ver cómo sacan el material desde esa zona. Vemos ahí también cómo están construyendo un murete con bloques de hormigón, y aquí vemos, vamos a recorrer, vamos a alejar un segundo la mirada para poneros en contexto un poquito. Vamos a empezar a recorrer todos los detalles que vemos en la banda del lateral oeste, porque hay bastantes cositas que contar, ¿vale? Venga, volvemos al fondo norte, os hago zoom y nos vamos a fijar en los soportes que están colocando en esa parte que habían ampliado junto al césped artificial. Han colocado esos soportes verticales. Entiendo que ahí irá algún tipo de valla de protección para que nadie se vaya para abajo durante los partidos. Ya sabéis que las gradas del lateral oeste todo apunta a que van a estar tapadas. Y en esa zona también entiendo que van a ir las gradas de publicidad para los partidos. Vamos a ir a la zona de prensa, vamos a hacer zoom ahí enfrente y se ven avances en esos toldetes que le van a montar a la prensa. Ahí lo veis mejor, ese sistema de toldetes que les va a proteger los equipos informáticos en el caso de que llueva o pegue mucho el sol. Vamos a hacer un recorrido más de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Alejamos la mirada, nos dirigimos ahora a la parte alta de la cubierta del fondo norte. Vemos cómo tienen ya todo aquel esquinazo completado con los paneles para la protección de la gente. Ahí lo podéis ver mucho mejor. Me han comentado que todo apunta a que van a estar disponibles el primer, segundo y tercer anfiteatro del estadio, y el cuarto lo van a tener preparado por si se puede ampliar el aforo por temas de la comunidad. Y el lunes salen a la venta, creo que las primeras entradas para socios abonados y euroabonados en sus localidades. Vemos en la parte superior, vemos, le falta completar los tramos intermedios de esos paneles. Han colocado ya muchísimos, de hecho yo creo que tienen colocados ya prácticamente todos. Faltan esos dos paneles ahí en el centro y muy prontito empezarán a cubrir esos espacios intermedios que quedan entre ellos. Y esto ha sido todo por hoy, amigos. Espero que este vídeo os haya gustado. Recordad que luego tenéis el vídeo con todos los detalles, y los que seáis miembros premium, recordad que tenéis, os voy a dejar aquí al final, el sorteo de la camiseta oficial del Real Madrid. No os lo perdáis, no os lo perdáis. Muchísima suerte, chicos, nos vemos en próximos vídeos y directos. Ha sido un auténtico placer estar con vosotros. Hasta la próxima, amigos, y a la Madrid desde la casa de todos los madridistas. Nos vemos pronto.